onda a todos? Bienvenidos a tu fórmula. Acaban de terminar la clasificación del Gran Premio de Australia en Albert Park. Una clasificación que culmina con unas 3 sesiones de prácticas que fueron, la verdad, bastante desastrosas en términos generales, de las más desorganizadas y caóticas que yo he visto en lo que llevo viendo Fórmula 1 en la historia de la máxima categoría, y que terminan con el ganador de la carrera pasada, Sergio Checo Pérez, abandonando en la primera vuelta de la sesión de clasificación. Lamentable esto, por lo que entonces en este video vamos a dedicarle a analizar qué fue lo que pasó con Checo. No sin antes destacar muy brevemente las otras cosas que pasaron en la quali, como por ejemplo la pole de Max Verstappen consiguiendo su primera pole position en Melbourne, en Albert Park. También para Red Bull la primera desde 2013, un circuito que no le ha favorecido mucho al neerlandés, en el cual ha abandonado en 2 ocasiones, en el que nada más una vez ha subido al podio en 2019, también siendo la única vez en la que escala posiciones en la carrera con respecto a la clasificación. Entonces, a ver si por fin logra Max Verstappen conseguir una victoria aquí. Su segundo podio sería en 6 carreras, bueno, con esta, la séptima, y además hacer que Red Bull tenga una victoria, la cual no consiguen desde el 2011 con Sebastian Vettel. También a destacar lo que logran los Mercedes. Parece ser que Mercedes despierta, incluso propio Russell y propio Hamilton están sorprendidos con haberse logrado colar en segundo y tercer puesto. Para que nos demos una idea del avance que es esto de Mercedes. Mercedes el año pasado logró hasta México meter sus 2 coches en el top 3 y ahorita lo logran en la tercera carrera, todos sorprendidos. Y el ritmo que mostraron en práctica libres 3 ambos es de cuidar, a pesar de que sí están lejos de Max, no es cosa menor. Alonso colándose en la 4ª posición, vamos a tener una salida 3 y 4 de Hamilton-Alonso muy interesante, pero también Fernando diciendo que es la mejor clasificación que ha tenido este año. Se siente seguro el español, que ya tiene 100 podios y que todos los pilotos que han conseguido 101 podios lo han hecho el 101 con una victoria. También a destacar ese punto. Por otra parte, brevemente, también Nico Hülkenberg vuelve a poner nuevamente su Haas en P10. Lo ha logrado en las 3 carreras, logrando superar a su compañero de equipo Kevin Magnussen siempre en clasificación, y luego ya su ritmo hace que se caiga a pedazos. Por otra parte, Oscar Piastri se queda a 4 centésimas de avanzar a Q2, lo cual hubiera sido muy lindo que el local hubiera podido hacer algo al respecto. Y como bien, ya para meternos en materia, Checo Pérez, de las 8 veces que ha estado en Australia, es la primera vez que no avanza a Q3, algo triste para el mexicano. ¿Qué fue lo que sucedió? La realidad es que práctica libres 1 es un caos total. Primero por los problemas del GPS, nadie sabía dónde estaba nadie, lo cual lo volvía muy complicado que pudieran marcar una buena vuelta, ya que el piloto no sabía si detrás de él iba alguien con vuelta rápida o si se iban a encontrar ellos haciendo vuelta rápida alguien lento. Bandera roja pasa por eso, hay mucho tráfico. Luego también brincaban mucho los pilotos debido a que en Albert Park hacen un circuito urbano. Ciertas partes del propio circuito son de uso normal en carretera y otras no. Las partes que se usan normalmente en carretera hacen que brinque, no se pudo bien. Práctica libres 2 también se ven envueltas por la lluvia. Y entonces, tanto Max Verstappen ni Checo Pérez parece ser que ni una vuelta limpia. Checo no logra hacer una buena vuelta ni en práctica libres 1 ni en práctica libres 2. Ritmos de carrera, ensayos en práctica libres 2, prácticamente ningún piloto las hace. No teníamos referencias de nada, estábamos ciegos. Práctica libre 3, por lo tanto, iban a ser muy importantes, cuando normalmente únicamente son para afinar detalles. Iban a ser importantísimas estas sesiones para todos los pilotos probar ya sea tandas largas o tandas cortas. Por ejemplo, Christian Horner menciona que el plan desde el inicio era que Max Verstappen hiciera una tanda larga y que Checo hiciera 2 tandas cortas. Estaban en diferentes enfoques. A destacar, en práctica libres 1 y práctica libre 2, con todo y que fue un caos total y que ni Checo ni Max parece que logran meter una buena vuelta, Max tal vez sí, Checo no, estaba Sergio Pérez con una diferente configuración que Max Verstappen, teniendo mayor carga aerodinámica en su RB19. Esto viéndose con un diferente alerón delantero que el que usó en Arabia Saudita y que ambos, tanto Max como Checo, usaron en Arabia, también con unos distintos end plates y también con un alerón trasero diferente. Todo esto creando más carga aerodinámica sobre el monoplaza de Checo. ¿Esto qué pasa? Tiene un mayor equilibrio, un mayor balance, sobre todo en la parte frontal de su coche. Y esto es muy importante, ya que es algo que exige Albert Park en ciertas zonas del circuito. Esto no penaliza tanto al Red Bull debido a que ha mostrado muy buen rendimiento en las rectas, sobre todo en zonas de DRS. Y al haber 4 zonas de DRS en Melbourne, en Albert Park para este año, primera vez que un circuito tiene 4 zonas de DRS,
y siendo el Red Bull tan bueno, entonces que cargaran más el coche no iba a penalizar o afectar tanto en las rectas debido a estas 4 zonas de DRS. Por otra parte, Max Verstappen continuó con la misma configuración de coche que en Arabia para las prácticas libres 1 y 2, mientras Checo probaba esta nueva, con mayor carga. Se acaban decantando que Sergio sentía más cómodo el coche que con estas nuevas configuraciones. Por lo que entonces, en teoría, y así lo hicieron para prácticas libres 3, ya iban a poner a los dos con el mismo setup que había usado Checo en prácticas libres 1 y 2, porque era el más rápido, era el que mejor funcionaba para las características del circuito y el que volvía más rápido al RB19. Eso entonces lo vuelve más sorprendente a los problemas que presenta Sergio en prácticas libres 3, ya que estaban utilizando a ambos coches, Max y Checo, la configuración que Checo usó en prácticas libres 1 y 2. Era la mismo coche para Checo, lo cual lo vuelve sorprendente, mismo alerón delantero, mismo endplate, mismo alerón trasero, que tenga tantos problemas en prácticas libres 3, un caos, un desastre, un quilombo, un guateque que se le armó para Sergio. Creo que son las peores prácticas libres de su carrera, estas prácticas libres 3. Todo empieza con un retraso de 20 minutos para que el tapatío pueda salir a pista, debido a que estaban trabajando en la parte trasera de su coche. Se estipulaba que podría ser en la suspensión, pero a ciencia cierta nunca se supo a qué fue. Ya sale Sergio en prácticas libres 3 y tiene problemas en la curva 3 a la hora del frenado. En una ocasión se sale de la grava, en la otra está a punto. En ambas ocasiones bloqueando el neumático delantero derecho. Ahí se veía que tenía problemas ya Sergio. Después también en la curva 13 se termina saliendo y acaba en el pasto. Incluso Checo acaba declarando que parece que estuvo conduciendo en práctica libre 3 más tiempo en el pasto que en el propio asfalto. Si no fuera poco, cuando lo mandan a salir la primera vez, se encuentra con un Nico Hülkenberg haciendo tandas largas. Sergio le reclama a Hülkenberg, su ingeniero de carrera, que por qué lo saca en ese intervalo si ve que Hülkenberg estaba haciendo tandas largas, y le dice Hülkenberg, pajarote, que él no sabía que Nico estaba con bastante gasolina y que estaba en tandas largas. Otro error ahí. Vuelven a meter a Checo a boxes, sale, se sigue sin sentir cómodo. Sergio diciendo que en algunas partes la parte trasera de su monoplaza se sentía suelta, luego que en otras bloqueaba mucho a la hora de frenar, como lo hizo en la curva 3. Es decir, un caos. El problema con el monoplaza de Sergio es que él mencionaba que el balance y que se sentía muy diferente en curva con curva. O sea, de una curva a otra cambiaba cómo sentía el RB19. Y eso lo vuelve muy complicado y muy difícil de manejar y controlar. Porque, por ejemplo, cuando tienes un monoplaza que siempre tiene sobreviraje o subviraje en todas las curvas, tú puedes adaptar tu estilo de manejo para poder controlarlo en cada una de estas etapas, sectores y curvas. Pero cuando tienes un coche tan irregular en cada una de las curvas que te va cambiando, de la curva 1 a la 2, a la 3, a la 4, se vuelve impredecible. Entonces no sabes cómo corregir o cómo ajustar. Eso es lo que le estaba pasando a Checo, volviéndose muy complicado. Como si no fuera poco, en práctica libres 3, la cereza en el pastel fue que al final sacan a Sergio a probar la largada, a hacer ensayos de largada, y cuando lo hacen ya había bandera cuadros, entonces ya se había acabado la sesión. Entonces ni siquiera puede probarlas y ni siquiera puede regresar el coche al garage. Tienen que ir todavía sus ingenieros y su equipo por el coche a pista y regresarlo. Ahí se veía ya que este día pintaba para hacer un desastre. Más aún sabiendo que Sergio es un piloto que va trabajando a lo largo del fin de semana, mejorando, adaptando, poniendo a punto su coche, encontrando la optimización del mismo. No es un piloto que de repente logra iluminarse y que mete una vuelta tremenda y logra sacar de la chistera una pole position o una buena vuelta. Sergio es un tipo que va conforme avanza el fin de semana mejorando y poniendo a punto, va trabajando los fines de semana y los grandes premios Checo. Al no poder hacerlo ni en práctica libre 1 ni en práctica libre 2 y con una práctica libre 3 tan desastrosa, no se veía que podía mejorar o que podía ser un buen augurio para la clasificación. Muy raro que haya tenido este problema en práctica libre 3. Se habla mucho en redes sociales de conspiraciones. A mí no me gusta creer eso y no me voy a meter a hablar de ese tema porque es vender humo. Ahorita, a la hora que se está grabando este video, que son casi las 3 de la mañana, se sigue sin saber a ciencia cierta cuál fue el problema con Checo. Lo que sí se sabe es que en teoría ellos pensaban que ya lo habían resuelto para la clasificación. ¿Qué es lo que pasa? Primera vuelta de clasificación. Primera vuelta va saliendo Checo. La curva 3, otra vez en esta curva 3, se va largo. Y en esta ocasión, debido a que ya había llovido antes de que empezara la quali y se había mojado un poco el asfalto, llega la grava y en la grava se queda atorado, ya no puede echarse de reversa.
Para fortuna, si es que hubo algo positivo de todo esto, es que pues, no acaba mínimo contra el muro, no lo acaba estrellando, pero ya no puede recomponer, ya no puede echarse en reversa, ya no puede sacarlo de la grava, lo cual entonces obligan a que el mexicano se tenga que bajar de su monoplaza y que tenga que abandonar la sesión para entonces arrancar mañana en la posición número 20. Un desastre. No está tan mal porque Red Bull tiene un megacoche, digo, obviamente sí está mal, ¿no? Pero lo que voy es que a lo mejor Sergio, como bien dijo, va a tratar de minimizar el daño para la carrera. Puede hacerlo con un Red Bull que es tan potente, que es tan bestial, pero si no logran corregir los errores, va a ser imposible para Sergio. Más aún cuando no se sabe, como les digo a la hora que está grabando este video, cuál fue el problema. Hay varias teorías. Y en cada cadena, estuve investigando, se manejaba una distinta. Por ejemplo, la transmisión oficial de Fórmula 1, se hablaba de que a lo mejor era un propio problema de Checo, un error de piloto, lo cual lo veo muy complicado. También se hablaba de que a lo mejor puede ser un error de frenos. El problema de que es un error de frenos es que este es un tema que se viene arrastrando de las prácticas libres 3. Y creo que un error o un problema de frenos hubiera sido muy fácil de corregir para Red Bull y lo hubieran podido identificar muy fácilmente. Algo que dicen en prácticas libres 3 que no logran hacer. Por radio le dicen a Checo, nosotros no vemos ningún problema con el coche, con el monoplaza. O sea, entonces no creo que haya sido un problema de frenos, hubiera sido muy fácil de corregir y lo hubiera mostrado luego la data. Error de piloto, les digo, no creo. Error de frenos tampoco. Lo que sí, a lo mejor, bueno, también se estipula que a lo mejor la configuración, pero tampoco, porque incluso vimos ya como en Práctica Libres 3, como les comento, y en la clasificación, Max Verstappen fue el que sacó la configuración, el alerón delantero, el alerón trasero y los endplates que tenía Checo el viernes. Entonces, tampoco le cambió la configuración a Checo. La otra opción es motor. Esa es la más viable, la que yo creo que puede ser. Ahora, el problema de Checo estaba al frenar, lo cual no significa que el problema sean los frenos. No, lo que yo creo que está pasando, y es la teoría que, por ejemplo, manejaba Sky Sports, que es la que veo más viable, es que el problema de la gestión del motor, o del motor como tal, es que cuando Checo comenzaba a frenar, el motor no respondía, es decir, no existía un buen mecanismo para frenado de motor. Y entonces, a pesar de que Checo estaba frenando, el motor seguía empujando. Por lo que entonces, naturalmente, al querer dar la vuelta, el bloqueo llega automático. Tú estás frenando las llantas, pero el motor sigue empujando. Entonces, el bloqueo se vuelve natural, se vuelve una reacción natural, normal. Y por eso bloquea Checo. No puede girar y acaba entonces en la grava. Es lo que yo veo que es el tema. Lo cual entonces sería algo no tan fácil de solucionar. Pero si Red Bull lo tiene identificado, sí que lo podrían hacer para la carrera. Una carrera en la que va a iniciar en P20 y justamente estas son las diferencias. Para ser campeón del mundo hay que ser consistente. No hay que tener algunas victorias o algunos podios. Es muy importante la consistencia. Max Verstappen, que tiene una mala quali en Arabia, logra minimizar el daño y llevarlo al segundo puesto. Checo tiene que lograr hacer lo mismo, ¿no? Para que entonces, cuando ya tengas victorias, sean para sumar y cuando no, sea para minimizar daños. La consistencia es importante, siempre estar en el podio, no necesariamente siempre ganar carreras, sino siempre estar en el podio es lo que hace la diferencia y lo que te acaba convirtiendo en campeón del mundo. Lo que sí es que Red Bull tiene que empezar a preocuparse porque tiene un problema de fiabilidad de la quali con Max. Ahorita en Australia tiene un problema de fiabilidad con Checo, sumándole que Max al final de Arabia, muchos dicen que es bluff, pero también reportaba problemas con su monoplaza, sobre todo en el eje de transmisión. También sigue reportando el mismo problema que presentó en las qualis, ahorita en Práctica Libres 3 y en qualis, que a la hora de bajar la marcha, de bajar las velocidades, no lo sentía tan bien Max Verstappen. Entonces, hay problemas de fiabilidad con Red Bull. Apenas está iniciando la temporada, quedan 21 carreras, la cosa no está resuelta, sobre todo con Mercedes sorprendiendo con un buen ritmo, Ferrari cada vez acortando distancias, sí. Y Alonso peleando con el Aston Martin ahí tremendo, a pesar de que todavía el Red Bull se ve muy amplio y muy fuerte, dominador, en comparación a otros monoplazas. Parece ser que el Red Bull no es tan poderoso o tan fiable o que va a seguir en esa dirección por el resto de la temporada. Hay que estar al pendiente. Existe un segundo en los 10 primeros lugares, décimas, 7 décimas, creo que en los primeros 7, ¿no? Es una locura lo cerca que estuvieron luego en la clasificación, sobre todo con los Mercedes metiéndose ahí. Para Checo hay que ser importante esta remontada, hay que hacerla valer. Estos son los detallitos que van formando el campeón del mundo. Checo declara después de la carrera: es realmente difícil de digerir esto. Terminar la clasificación en la segunda zona de frenado es realmente decepcionante.
Pero no puedo hacer nada ahora, tengo que mirar hacia adelante, espero que podamos solucionar el problema técnico para mañana, de lo contrario, será realmente difícil correr así. Sergio Pérez, un poco preocupado, pero también mencionando que tiene la confianza de que Red Bull haya ya identificado, dice que sí tienen idea por dónde es el problema y que lo corrijan. Horner también diciendo, primero como diciendo un poco que a lo mejor hubiera sido culpa de Checo, pero también a la vez diciendo que hay que ver cómo se estaba gestionando ese motor, porque yo creo que el problema está justamente en el frenado de motor. No es ajeno Sergio Pérez a las remontadas en Albert Park en 2012 con Sauber. Él arrancó desde la posición 22 y acabó cruzando la bandera cuadros en octavo. Entonces Checo puede y tiene el coche, si es que lo logran arreglar los detalles y los problemas que tiene, puede remontar e incluso meterse al podio. Por supuesto que se puede con ese RB19. Ustedes díganos, ¿qué creen que va a pasar en Albert Park mañana? ¿Podrá Red Bull por fin conseguir una victoria? Algo que no consigue desde 2011. Max Verstappen podrá conseguir también una victoria aquí. Y Checo Pérez con nota de las remontadas que nos ha tenido acostumbrados y que le han hecho ya sello de la casa a lo largo de su carrera, meter a ese RB19 desde la última posición al podio. Déjenos en los comentarios cuál es su opinión. ¿Creen que Mercedes logren mantener? A lo mejor una sorpresa victoria. Alonso se logrará colar al podio. ¿Qué pasará con los Ferrari? Díganos todos en los comentarios. También síganos en redes sociales como @tufórmula en TikTok y @tufórmula_1 en Instagram. Estén al pendiente de todo. Tendremos en vivo después de la carrera. Esto es Tu Fórmula.